La controversia en torno a Diana Rossini y Mike Preble se está intensificando después de que surgieran informes de que Rossini ha presentado una demanda contra Brabel por las imágenes resurgidas de su barco en Tennessee. Y según los detalles que ahora están saliendo a la luz, las acusaciones relacionadas con la situación son lo que realmente ha dejado atónita a la gente. Así es como empezó todo. El 7 de abril de 2026, el reportero y el entrenador de la NFL, quienes están casados con otras personas, fueron vistos tomados de la mano y abrazándose en fotos publicadas por Page Six. Se les ve relajándose juntos junto a la piscina, en un jacuzzi y en una terraza en la azotea del hotel de lujo ambiente en Sedona, Arizona. Estas no eran fotos de paparazzi de una alfombra roja o de un evento público. Estos fueron momentos privados capturados en un resort solo para adultos y estaban a punto de detonar 2 carreras, 2 familias y años de secreto cuidadosamente mantenido. La mujer en esas fotos era Diana Rossini. Rossini, de 43 años, es un exreportero de la NFL y podcaster del sitio web deportivo The Athletic, propiedad de The New York Times. Se unió a The Athletic en 2023 después de trabajar previamente para ESPN durante 8 años como analista y reportera de la NFL. El hombre que estaba a su lado era Mike Preble. Brabel, miembro del Salón de la Fama de los Patriots, ganó 3 Super Bowls como linebacker del equipo y fue contratado como su entrenador principal la temporada pasada. Brabel llevó a los Patriots al Super Bowl en su primer año, una temporada después de que el equipo luchara por un récord de 4-13. 2 personas en la cima de sus respectivos campos, ambas casadas, ambas con hijos, y ahora ambas fotografiadas de una manera que no dejó lugar a interpretación. Cuando se publicaron las fotos, la respuesta inicial de ambas partes fue de negación. Brabel dijo en un comunicado a Page Six: estas fotos muestran una interacción completamente inocente, y cualquier sugerencia en contrario es risible. Rossini también emitió un comunicado diciendo: las fotos no representan al grupo de 6 personas que estaban pasando el rato durante el día. Como la mayoría de los periodistas de la NFL, los reporteros interactúan con sus fuentes fuera de los estadios y otros lugares. El editor ejecutivo de deportes, Steven Gainsburg, dijo en un comunicado: estas fotos son engañosas y carecen de contexto esencial. Estas fueron interacciones públicas frente a mucha gente. Diana es una periodista de primera línea que cubre la NFL y estamos orgullosos de tenerla en The Athletic. 3 declaraciones, 3 negaciones, todas ellas envejecerían terriblemente en cuestión de días. Pero antes de que alguien pudiera siquiera procesar las fotos iniciales, la historia pasó de ser un artículo de columna de chismes a una tormenta de fuego mediática que lo consumió todo. Rossini estaba en casa en el condado de Bergen el domingo de Pascua cuando un reportero del New York Post se acercó a la casa. El medio tenía fotografías de Rossini con Brabel juntos en Arizona. Rossini le dijo al reportero del Post que ella y Brabel habían estado recientemente en Arizona para reuniones de la liga de la NFL. Las fotos, sin embargo, amenazaban con convertirse en un desastre de relaciones públicas. Fueron tomadas en un resort de lujo lejos de las reuniones de la liga y parecían mostrar a Rossini abrazando y tomándose de la mano con el entrenador de los Patriots. Más tarde ese domingo, habiendo conocido la naturaleza de las fotos, estaba al teléfono con un experto en comunicaciones de crisis, ideando cómo responder a la historia. Comunicación de crisis, no una simple llamada aclaratoria a su editor. No es un rechazo casual. Un experto en comunicación de crisis. Ese es el lenguaje de alguien que conoce la magnitud de lo que está a punto de suceder. Y lo que sucedió a continuación se extendería a lo largo de 6 años de historia oculta. En una semana desde que las fotos de Sedona se hicieron públicas, la carrera de Diana Rossini en The Athletic terminó. El 14 de abril, Rossini publicó su carta de renuncia a Ginsberg de su trabajo en The Athletic en su cuenta de X, que desde entonces ha eliminado. En esa carta, escribió: he llegado a esta decisión con profunda tristeza, pero con claridad sobre lo que es correcto para mí, mi familia y el trabajo que he dedicado mi carrera a construir.
Ella continuó defendiendo cada historia que había publicado y atacó el frenesí mediático que la rodeaba. Russini declaró: no tengo interés en someterme a una investigación pública que ya ha causado mucho más daño de lo que estoy dispuesto a aceptar. En lugar de permitir que esto continúe, he decidido hacerme a un lado ahora. Antes de que mi contrato actual expire el 30 de junio. Lo hago no porque acepte la narrativa que se ha construido en torno a este episodio, sino porque me niego a darle más oxígeno o a dejar que me defina a mí o a mi carrera. Pero la renuncia no fue el final. Fue el comienzo de una avalancha en cascada de revelaciones. El editor deportivo Ginsberg escribió al personal: cuando esta situación nos fue presentada la semana pasada, hubo claras preocupaciones, pero recibimos una explicación detallada. Y fue nuestro instinto apoyar y defender a un colega mientras seguíamos revisando el asunto. A medida que surgía información adicional, se plantearon nuevas preguntas que se convirtieron en parte de nuestra investigación. Mientras nuestra investigación sobre la conducta de Diana estaba en curso, ella optó por renunciar. Esa frase, surgió información adicional, resultó ser la subestimación del año porque la misma semana en que Russin renunció, comenzaron a aparecer fotos más antiguas de años atrás. El New York Post publicó el 23 de abril un grupo separado de fotos que, según dice, son de Russin y Brabell juntos en un bar de la ciudad de Nueva York en 2020, 6 años antes de su encuentro en el Arizona Hotel. En una foto se les ve sentados muy cerca y pareciendo besarse. TMZ también publicó fotos el 23 de abril que, según dice, son de Russin y Brabell en una reunión en un casino de Mississippi en 2024. Así que ahí estaba, no era una reunión única en un resort, no era un momento de juicio nublado. Evidencia fotográfica que abarca desde 2020 hasta 2024 y 2026. Brabell y Russin fueron capturados sentados juntos dentro de la Tribeca Tavern alrededor de la medianoche del 11 de marzo de 2020. Dos de las fotos muestran a la pareja sentada cerca en el bar, con Brabell apoyando su mano en el brazo y la pierna de Russin. Una tercera toma muestra al entrenador de la NFL inclinándose para besar a la comentarista deportiva. En ese momento, Brabell llevaba 21 años casado con su esposa Jan Rebo, con quien tiene 2 hijos. También trabajaba como entrenador principal de los Tennessee Titans. Mientras tanto, Brabell trabajaba en ESPN como reportera de la NFL y estaba a solo 6 meses de su boda con Kevin Goldsmith, ejecutivo de Shake Shack. 6 meses antes de su propia boda, besando a otro hombre en un bar de Nueva York a medianoche, mientras ese hombre entrenaba al mismo equipo que ella cubría. Para Brabell, el tono cambió drásticamente. Brabell anunció que se saltaría parte del próximo draft de la NFL para buscar asesoramiento. Le prometí a mi familia, a esta organización y a este equipo que les daría la mejor versión de mí que pudiera darles, dijo en un comunicado. Había calificado de risible la especulación en torno a las fotos, algo que más tarde admitió que era un intento de proteger a mi familia. Esa palabra, risible, lo atormentaría durante semanas. Y entonces, los detectives de Internet encontraron la lista de reproducción de Spotify. Un usuario de Twitter descubrió una lista de reproducción de Spotify creada por Diana Rossini, titulada Turning the Page. Se compartió con otro usuario de Spotify conocido solo como Mac. La lista de reproducción se compartió con Mac el 19 de diciembre de 2022, lo que casualmente coincidió con la mitad de una racha de 4 derrotas consecutivas de los Titans. Después de que la lista de reproducción comenzó a circular, Diana Rossini la borró. Más migas de pan, más eliminación, más control de daños que llegaba demasiado tarde para controlar nada. Justo cuando la historia parecía estar llegando a un punto de ebullición lenta, TMZ le echó gasolina. A un mes completo del escándalo en curso, TMZ añadió otra capa, conectando puntos con los informes de Rossini sobre el traspaso de Julio Jones de los Atlanta Falcons a los Tennessee Titans. TMZ Sports informó que alquilaron un barco privado juntos por un día en el agua, solo ellos dos.
El dúo de la NFL reservó una embarcación en el condado de Putnam, Tennessee, en junio de 2021. Según una fuente con conocimiento directo, quien también dice que el entonces entrenador principal de los Tennessee Titans y el periodista eran las únicas personas a bordo para su alquiler de 2 a 3 horas. El informe de TMZ detalla el alquiler de barco de 2 a 3 horas con documentos de las dos firmas en las exenciones de la empresa de alquiler. El momento de esa salida levantó cejas porque Russini estaba embarazada en ese momento de su primer hijo. Los documentos muestran que ambos firmaron la renuncia de la empresa antes de salir al lago, y la fuente dice que no hubo muestras visibles de afecto público antes de que se fueran. Brabel y Russini parecían cautelosos con que se tomaran fotos, y aunque ella se negó a posar con el personal, Russini estaba embarazada de su primer hijo, Mako, que nació en agosto, un par de meses después. Los documentos de renuncia muestran a Russini como el conductor designado de la embarcación, ya que el nombre de Brabel figuraba bajo el de los otros participantes mayores de 18 años. Luego, TMZ reveló imágenes de video que parecen mostrar a los dos en un muelle para botes, preparándose para abordar una embarcación privada que habían alquilado en 2021, cuando Russini estaba embarazada. Según TMZ, se pidió al personal de la empresa de alquiler de barcos que no compartiera públicamente fotos de la excursión. Pero aquí es donde esta historia se transformó de un escándalo personal a un posible escándalo futbolístico. El receptor abierto Julio Jones fue traspasado a los Titans desde los Atlanta Falcons el 6 de junio de 2021 a cambio de una selección de segunda ronda del draft de 2022 y una selección de cuarta ronda del draft de 2023. Russini informó en ESPN el 27 de mayo de 2021 que, según una fuente, los Falcons tenían una oferta de primera ronda por Jones y que los Titans eran una opción remota. Piensa en esa línea de tiempo por un momento. Russini estaba pasando tiempo privado en un barco con el entrenador principal de los Titanes. En la misma ventana, estaba informando sobre si los Titans podrían adquirir a Julio Jones. Le dijo al mundo en televisión nacional que los Titanes eran una apuesta arriesgada. Se decía que los Falcons tenían una selección de primera ronda preparada para Jones, pero terminaron obteniendo menos. Además, Russini fue quien soltó la primicia. El presentador de podcast Tony Farmer articuló lo que muchos estaban pensando. ¿Hay alguna posibilidad de que Dianna Russini enfriara el mercado para Julio Jones y permitiera a los Titans obtener un mejor trato? Preguntó el granjero. Estas preguntas ya se estaban haciendo, añadió. Pero ahora que sabemos que andaban por ahí más o menos al mismo tiempo, lo hace aún más plausible. Ahora algunos argumentan que la NFL debería tener motivos para abrir una investigación sobre la relación entre Brabel y Russini por manipulación y colusión, basándose en los datos revelados durante el último mes. Un entrenador principal y una reportera que cubría a su equipo pasando tiempo privado juntos mientras ella daba forma a las narrativas públicas sobre las negociaciones comerciales de su franquicia. Intencional o no, la imagen es devastadora y plantea preguntas que ninguna de las partes ha respondido. Y el nombre del primer hijo de Russini solo añadió leña al fuego. Llamó a su hijo Mako, que es el primer nombre de Brabel. Los detectives en línea asumieron lo peor. Los usuarios de las redes sociales también compartieron una publicación ya eliminada en X de poco después del nacimiento del primer hijo de Russini, en la que la reportera de la NFL pedía a sus seguidores que nombraran a algunos de los mejores Michaels en la historia del fútbol. Dado que publicaciones posteriores de tabloides mostraron a Russini y Brabel pasando tiempo juntos antes y durante su primer embarazo, se formó una teoría escandalosa. Sin embargo, TMZ citó fuentes cercanas a la situación aclarando que Dianna Russini de hecho nombró a su primer hijo en honor a su hermano. Según TMZ, Russini nombró a sus dos hijos en honor a miembros de su familia. Su segundo hijo comparte el mismo nombre que su abuelo. Ahora llegamos a la parte de esta historia que podría definir su capítulo final, las implicaciones legales. Y hay muchos de ellos apuntando en múltiples direcciones.
Las comprometedoras fotografías de Russini y Bravel que desataron el escándalo fueron tomadas por una pareja local que se hospedaba en el mismo resort de Arizona. La revelación desmintió los rumores de que el fotógrafo pudiera haber sido un investigador de algún tipo. La pareja local que vendió las fotos al New York Post por un supuesto precio de 4 cifras podría no haber considerado las consecuencias legales. El experto en derecho deportivo Michael McCann de Sportico detalló el panorama legal con gran precisión. Las fotografías en sí mismas son problemáticas de maneras que plantean posibles obstáculos. La fotografía podría constituir invasiones ilegales de la privacidad de Bravel y Russini, así como el delito civil de intrusión en la reclusión, que generalmente significa una intrusión ofensiva en la privacidad de otra persona y limita la fotografía a momentos en que otros huéspedes no están incluidos en las fotografías y prohíbe tomar fotos en los espacios públicos que invaden la privacidad de otros huéspedes. Pero va más allá de la responsabilidad civil. Las fotografías podrían incluso ser evidencia de un acto criminal. En Arizona, es un delito fotografiar a sabiendas a otra persona cuando esa persona tiene una expectativa razonable de privacidad y esa persona está teniendo contacto sexual o está sin ropa. En varias de las fotos publicadas, Bravel y Russini están en un jacuzzi o con los dedos entrelazados. Incluso si esas circunstancias no alcanzan lo necesario para demostrar un acto criminal, las fotografías aún podrían dar lugar a reclamaciones civiles. McCann argumentó que Russini o Bravel podrían demandar a los fotógrafos o al resort, incluso si es poco probable, dado que ambos parecen querer que esta historia desaparezca y que hacerlo solo atraería más atención. El propio complejo tampoco es inmune al escrutinio. Ambiente Sedona limita explícitamente la fotografía a momentos en que no haya otros huéspedes presentes y prohíbe tomar fotos en los espacios públicos que invadan la privacidad de otros huéspedes. Los huéspedes pagaron precios premium. Las habitaciones en el resort suelen costar entre $800 y $300 por noche. Esa expectativa se hizo añicos. El daño causado a la carrera de Russini, que incluyó su renuncia, es un fuerte motivador y no sería sorprendente que finalmente se emprendieran acciones legales. Por ahora, la pareja presumiblemente está haciendo todo lo posible para permanecer anónima. Si sus identidades se hacen públicas, las posibilidades de que enfrenten sanciones legales reales, ya sea en los tribunales o a través de un acuerdo, aumentan significativamente, y las violaciones en el lugar de trabajo no pueden pasarse por alto. Russini cubrió a los Tennessee Titans de Bravel para ESPN durante un periodo de superposición de 5 años, de 2018 a 2023. ESPN se ha negado a responder si alguna vez se recusó de esa cobertura. The Athletic solo inició su investigación después de que las fotografías se hicieran públicas, no a través de ninguna salvaguardia interna. Ninguna auditoría ha examinado si su informe se vio influenciado por la relación. Las directrices editoriales de The Athletic no regulan explícitamente las relaciones románticas entre los reporteros y los temas que cubren. El New York Times, que es propietario de The Athletic, mantiene una política de ética separada que exige la divulgación a un editor de normas cuando una relación personal podría crear la apariencia de un conflicto. Pero esa política no vinculó directamente a los periodistas del Athletic durante el mandato de Russini. La brecha en la cobertura entre la política de la empresa matriz y la práctica de la filial es el fallo estructural en el corazón de esta historia. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto a partir de aquí? Para Mike Vrabel, el escudo organizacional ha resistido por ahora. El experto de la NFL Jason LaCanfora informó, fuentes de la liga siguen indicando que la franquicia apoya firmemente a Bravel. Bravel cuenta con el apoyo total del dueño del equipo, Robert Kraft. Mientras Bravel intenta preparar al equipo para defender su título de la AFC y también trata de reparar el daño que ha hecho a su familia. En el draft de la NFL de 2026, el comisionado de la liga, Roger Goodell, lo calificó como un asunto personal. Russini finalmente renunció a su cargo después de The Athletic abrió una investigación interna, mientras que la NFL se negó a investigar a Bravel con respecto a la política de conducta de la liga.
Sus jugadores lo han respaldado públicamente. Hunter Henry dijo sobre Bravel, abordando la controversia con el equipo: pensé que hizo un gran trabajo. Ha sido el mismo Bravel. Está trayendo mucha energía a la habitación. Sus antiguos compañeros de equipo también se unieron a él. Rodney Harrison le dijo a Maslad: la única gracia salvadora, sin importar lo que pase en tu vida, siempre ha sido un vestuario de la NFL. Esos jugadores están pasando por algunas de las mismas cosas que McFreville está pasando, con algunas de las tentaciones, algunas de las cosas que están ahí fuera, cosas con las que luchan. Así que tienen mucha empatía. Así que creo que lo entenderán y perdonarán a Mac. Creo que acercará aún más el vestuario, pero la amenaza de interrupción no ha pasado. La pregunta más importante es si Bravel podrá seguir entrenando a los Patriots. Se perdió el tercer día del draft de la NFL de 2026 para asistir a terapia. Cada prueba adicional que confirme la existencia y duración de la relación podría ser lo que obligue a Bravel a dejar el cargo para la temporada 2026 o quizás por más tiempo. Mac Florio, fundador de Pro Football Talk, señaló: este es el resultado de una gestión de relaciones públicas horrible. Serán estudiados en universidades durante décadas por venir para saber qué no hacer ante una crisis de relaciones públicas. Para Rossini, las consecuencias profesionales han sido graves. Bravel conservó su puesto, la lealtad de su equipo y el respaldo de la organización. Rossini perdió su puesto en The Athletic, sufrió un golpe directo a su reputación profesional y perdió su plataforma. Una de las conversaciones persistentes en torno al escándalo es el impacto que podría tener en las mujeres periodistas en el ámbito de la NFL y en el deporte en general, así como en su credibilidad a los ojos de otros en la industria. Los informes sugirieron que el silencio de Rossini sobre el asunto podría no durar mucho más. Fuentes afirmaron al Daily Mail que la exreportera de atletismo de la NFL está considerando una entrevista importante para detallar su versión de la historia. El ex 2 veces All-Pro LeVar Arrington quizás resumió mejor la perdurabilidad de este escándalo. Esta es una historia gorda como un cerdo. Arrington dijo: esto no es el cerdito. Los cerdos gordos son sacrificados. Esto tiene mucha carne. Solo porque los escándalos tienen ese tipo de peso. Luego lo comparó con otro escándalo que consumió a una figura de la NFL. Arrington comparó el impacto duradero del asunto con las recientes acusaciones de agresión sexual contra Shannon Sharpe. El ex ala cerrada de los Denver Broncos fue despedido de la cadena ESPN después de resolver un caso legal en el que fue acusado de violación. Sharpe negó inicialmente las acusaciones. Y finalmente se llegó a un acuerdo entre ambas partes tras una larga batalla legal. Pero el conflicto persistió sobre la reputación de Sharpe. Entonces, Diana Rossini presentó una demanda contra McFreville. A partir de ahora, no se ha presentado públicamente ninguna demanda de este tipo entre Rossini y Bravel. Pero esto es lo que es real y está documentado. Expertos legales han confirmado que las fotos podrían constituir invasiones ilegales de la privacidad de Rossini y Bravel y caer bajo el delito de intrusión en la reclusión. Amante Sedona limita explícitamente la fotografía y prohíbe tomar fotos en los espacios públicos que invadan la privacidad de otros huéspedes. La pareja que les fotografió podría enfrentar responsabilidad civil y penal según la ley de Arizona, y dado que las fotos desencadenaron una serie de eventos que llevaron a su renuncia y a un daño irreparable a su reputación profesional, no está fuera de lo posible que Rossini quiera tomar alguna forma de represalia. Ya sea que esa retribución llegue en forma de demanda contra la pareja que vendió las fotos, el resort que no protegió a sus huéspedes, o incluso contra las publicaciones que amplificaron el escándalo. Esas son preguntas abiertas que siguen muy vigentes. Lo que es seguro es esto. El legal, el profesional y los estragos personales de este escándalo están lejos de resolverse. No va a desaparecer y múltiples medios seguirán buscando más. ¿Qué más hay por ahí? Dado que gran parte de la evidencia publicada hasta la fecha muestra poco esfuerzo por ser discreto o secreto. 2 matrimonios,
2 carreras, hijos de ambos lados y un rastro de fotos, renuncias, listas de reproducción y negaciones que se remonta a 6 años atrás. La saga de Diana Rossini y Mike Rebel no es una historia con un timbre final. Es una historia que aún se está escribiendo, y el capítulo legal podría resultar ser el más trascendental de todos.